Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a nuestro estudio bíblico en el monte. Semana tras semana hemos estado hablando de un estudio apasionante del libro de Mateo y hoy no será la excepción. Así que abre tu Biblia rápidamente en el capítulo 18 de Mateo, versículo 1 en adelante, y comencemos este apasionante estudio. ¿Estás listo? Comencemos. Si ya trajiste tu lápiz y tu cuaderno, te puedo invitar a que leamos juntos el capítulo 18 del libro de Mateo. Acompáñame con la lectura y dice así: En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humillare como este niño, ese es el mayor del reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan, pero ay de aquel hombre de quien viene el tropiezo. Verso 8. Por tanto, si tu mano o tu pie es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor es entrar en la vida cojo o manco que teniendo las dos manos o los dos pies y ser echado en el fuego eterno. Y verso 9 dice: Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque mejor es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos y ser echado en el fuego del infierno. Hasta ahí la palabra que vamos a estudiar, y vamos a dividirlo en dos partes. Primera parte vamos a dividir Jesús a quién se estaba refiriendo como el más importante en el reino. Luego vamos a ver el segundo tema, que es aquellos que son denominados mayores en el reino. Y la tercera parte vamos a hablar sobre los tropiezos que el hombre tiene durante la vida. Y que también cómo nosotros estamos delante de eso. Así que comencemos con la primera parte. El libro de Marcos registra que cuando los discípulos estaban reunidos en esta parte de la palabra, hubo una discusión en medio de ellos para saber quién era el importante en el reino o quién era la persona que debería ocupar el primer puesto. Pero Jesús es mucho más abierto. Él no tiene preferidos, Él no abre de preferencias, sino que hace la siguiente situación. Dice así, en Marcos 9:33 registra lo siguiente, dice: Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? Verso 34 nos dice: Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Como lo mencioné hace un momento, había una discusión entre los discípulos para saber quién era el más importante de ellos o cuál era el indispensable, ¿sí? También dice en la Nueva Traducción Viviente la misma parte. Dice, verso 34, pero ellos no le contestaron porque venían discutiendo sobre quién de ellos era el más importante. Y aquí Jesús es tajante al decir una de las cosas
importantes delante de los discípulos. Si bien ellos eran escogidos, para Jesús todos somos importantes. Para Jesús todos somos llamados a ocupar un lugar en su corazón. Y aunque nosotros como hermanos muchas veces estamos siendo como esos discípulos, peleándonos entre nosotros, saboteándonos, poniéndonos tropiezo, Jesús marca el camino por el cual debemos seguir para ser reconocido como importante. Pero no tiene que ser esa nuestra motivación. Veamos lo que dice Jesús en Lucas capítulo 22. Dice así el verso 25. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino que el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Miren lo que dice en la traducción actual, donde nos explica mucho mejor y nos trae más luz en esta parte de la palabra. Dice: entonces Jesús les dijo: en este mundo los reyes de los países gobiernan a sus pueblos y no los dejan hacer nada sin su permiso. Además, los jefes que gobiernan dicen a la gente: nosotros somos sus amigos y les hacemos bien. Pero ustedes no deberían ser como ellos. El más importante entre ustedes debe ser como el menos importante de todos. Y el jefe de todos debe servir a los demás. Verso 27, escuchen lo que dice. Piensen en esto. ¿Quién es más importante? ¿El que está sentado a la mesa o el que sirve la comida? No es cierto que se considera más importante el que está sentado a la mesa. Sin embargo, vean que yo, el maestro, les he servido la comida a todos ustedes. ¡Wow! Aquí Jesús está marcando el camino para aquel que quiera ser reconocido, para aquel que quiera ser importante en su reino, y marca el camino del servicio. Dice: si realmente tú quieres ser importante en mi reino, debes tener la vocación del servicio, ser aquel que sirve a los demás, ¿sí? Porque Él dio el ejemplo. Él, siendo el maestro de todos, dijo: estoy como alguien que sirve en medio de ustedes. Y con esto vemos una clara medida de lo que Jesús estaba poniendo en los discípulos, de que a veces el ser reconocido no es aquel que está en las fotos o aquel que está delante de todos, sino es aquel que está sirviendo a todos, aquel que está sirviendo, aquel que está tras bambalinas, haciendo que todo funcione bien. A veces solo reconocemos lo que vemos, pero solamente Dios puede ver aquello que estás trabajando en secreto. Si estás sirviendo y tu ministerio y tu servicio no es reconocido, no te preocupes, porque Dios está viendo tu servicio. Dios está viendo lo que estás haciendo. Por tanto, Él recompensará más adelante tu trabajo, ¿sí? Y aquí no se trata de quién es más importante, sino se trata con qué amor estamos sirviendo a los demás, ¿sí? Es por eso que Jesús tiene la osadía de agarrar a un niño y comparar y decirles lo siguiente a sus discípulos. Acompáñenme en el capítulo 18 de Mateo, en el versículo 3. Y dice así: y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe.
Entonces vamos a hablar de 3 puntos importantes en los cuales vamos a desarrollarnos en esta porción de la palabra. La primera es recibir, el otro es ser y la tercera es humildad. 3 puntos que vamos a hablar que son aquellos puntos que Jesús remarca de la actitud de un niño. Y la primera es recibir. Sí, dice así en Juan capítulo 13, verso 20. De cierto os digo que el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Sí, parece un trabalenguas, pero te lo leo lo que dice en la Nueva Traducción Viviente. Dice, la verdad les digo, todo el que recibe a mi mensajero, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al Padre que me envió. ¿Sí? ¿Cómo estamos recibiendo los mensajes de las personas que están ministrándonos en este tiempo? Estamos con el pensamiento de un niño, así como un niño recibe la buena noticia, nosotros estamos recibiendo con alegría esa noticia, o simplemente estamos recibiendo la palabra y diciendo, qué buena palabra, ok, pero no me llega. Entonces, eso quiere decir que nosotros no estamos recibiendo la palabra, o no estamos recibiendo el reino, como dice aquí en Hebreos capítulo 12, verso 28, que dice así. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Cómo estamos recibiendo este reino? Porque este reino es inconmovible, nada lo va a mover. ¿Sí? Nada lo va a quitar en medio de nosotros, porque el reino de los cielos sigue avanzando. Aún en esta etapa de cuarentena, vemos cómo el reino de los cielos está avanzando en diferentes áreas de la sociedad. Es por eso que nosotros debemos recibir y decir con gratitud, debemos recibir la palabra, así como un niño te agradece por todo lo que le das, te dice gracias y te pide por favor. Esa es la actitud que nosotros debemos tener al recibir la palabra, ¿sí? Y mediante ella servir a Dios. Y el servicio a Dios no solamente está limitado en 4 paredes, sino que de la iglesia, sino que el servicio a Dios hoy está tan extendido y se ha diversificado que tú puedes servir a Dios predicando de alguna manera en tu casa, siendo el ejemplo, o cómo Dios realmente te haya dado los dones y tú puedes servirle a Dios. Pero tu servicio no va a estar medido de cuán perfecto sea tu servicio a Dios, sino tu servicio está siendo medido por la gratitud, porque todo servicio que se hace con amor es gracias a la gratitud que tenemos porque Él nos salvó, porque un día llegó ese mensaje y nosotros recibimos ese mensaje y hoy tenemos gratitud con Dios. Es por eso que le agradamos y buscamos agradar a Dios con temor y con reverencia. Esa es la actitud que tiene un niño. Un niño nunca es prepotente. Un niño siempre tiene gratitud. Cuando le das algo, siempre te agradece. O siempre tiene un cariño especial por ti. Ese es un niño. Pero nosotros no podemos ingresar al reino. No podemos buscar alcanzar alguna posición en el reino si nosotros no recibimos las buenas noticias. ¿Sí? Si nosotros no recibimos su palabra. Es por eso que si tú recibiste ya este mensaje de la salvación, el evangelio, te felicito. Y sigue caminando, porque el siguiente escalón, el segundo punto es volverse como un niño. Una vez que recibimos el mensaje, dice la palabra que nosotros volvemos a nacer, y esto es lo que dice en Mateo 18:3 en la Nueva Traducción. Entonces les dijo, les digo la verdad que a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo.
Dos puntos. Cuando nosotros decidimos creer en el mensaje del Evangelio, el reino se acerca a nuestra vida trayendo arrepentimiento. Y el segundo punto es que nosotros volvemos a nacer. Es por esa manera que nosotros podemos volver a ser niños, ¿sí? ¿Se acuerdan de Nicodemo cuando le pregunta al Señor, ¿es necesario que yo vuelva a nacer? ¿Es necesario que tenga que ir al vientre de mi mamá y volver a nacer? Esa es una de las respuestas que estaremos dando más adelante. Pero te leo lo que dice en Marcos capítulo 1, versículo 14 al 15, dice así. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Dos cosas importantes. El reino va a traer arrepentimiento y va a traer buenas noticias. Dos cosas que están juntas. Si el reino se ha acercado a tu vida, va a traer arrepentimiento, va a traer convencimiento de justicia y de juicio y de que nosotros somos pecadores. Pero también al creer que nosotros somos pecadores viene la buena noticia de que Jesucristo pagó nuestra salvación en la cruz al morir por nosotros. Entonces son dos cosas que habilitan que nosotros podamos volver a nacer. Es por eso que Jesús le decía a Nicodemo lo que dice en Juan capítulo 3, versículo 3. Dice, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y más abajo también dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El volverse como niños es tener que nacer de agua y de Espíritu, ¿sí? ¿Por qué tiene que ser de agua y de Espíritu? De agua mediante el bautismo, donde nosotros confesamos públicamente que ya no somos del reino de las tinieblas y que pasamos a ser parte del reino de Dios, que es que somos sumergidos y somos lavados en nuestros pecados. Y del Espíritu porque es parte de la voluntad de Dios. En el libro de Juan, capítulo 1, verso 13, dice lo siguiente. Está hablando de aquellos que nacen de nuevo. Dice, ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico, como lo creía Nicodemo, como resultado de la pasión o de la iniciativa humana. Quiere decir que no es el fruto físico de la pasión de dos personas o de la iniciativa humana de que alguien decide nacer. No, sino que por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Dios es un ser espiritual, por tanto, despierta nuestro espíritu y es así como nosotros empezamos a ser una nueva criatura, una nueva vida tenemos a través de este nacimiento, ¿sí? Estas dos cosas van a hacer que nosotros podamos entrar en el reino de Dios y podamos seguir en el camino de buscar, de tener una posición en el reino, ¿sí? Jesús está mostrando a sus discípulos que el más importante en el reino es aquel que es el más humilde. Y es por eso que hoy vamos a tocar el tercer punto, humillarse. Miren lo que dice en Mateo capítulo 18, verso 4. Porque en el reino de Dios las personas más importantes son humildes como este niño. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice Jesús acerca de la humildad? Jesús se presenta como alguien humilde, como un manso de corazón. Eso es lo que dice en Mateo 11:29. Les dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Una vez que creemos en el Evangelio, nacemos de vuelta, vamos en camino de la humildad, ¿sí? No buscamos
el protagonismo, se puede decir, sino que buscamos el camino de la humildad para que nuestras almas puedan alcanzar descanso, ¿sí? Miren lo que dice en Lucas capítulo 14, verso 11 en la traducción lenguaje actual. El que se crea superior a los demás será puesto en el lugar menos importante, pero el que es humilde será puesto en un lugar más importante. Es importante que nosotros entendamos que mientras busquemos ser reconocidos, mientras busquemos ser exaltados, eso va a atrasar más aún nuestro camino a la humildad. Y por tanto, como el reino de Dios funciona muchas cosas al revés, en vez de alcanzar un buen camino para ser alguien en el reino, estamos sepultando nuestra posición, y como dice la palabra, será puesto en un lugar menos importante. Por eso dice en 1 de Pedro capítulo 5, en la Nueva Traducción Viviente, dice: del mismo modo, ustedes, hombres más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos, y todos sírvanse unos a otros con humildad, porque Dios se opone a los orgullosos, pero muestra favor a los que son humildes. Así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. ¿Sí? Simplemente quiero dejarles este pensamiento. Miren lo que dice en Marcos capítulo 10, versículo 43. Que el que quiera ser mayor entre nosotros deberá ser nuestro servidor. Esto es lo que dice. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser primero será el siervo de todos. ¿Sí? Ahora vamos a hablar acerca de la segunda parte de esta palabra, que está en Mateo 18, capítulo 6. Vamos a leerlo de corrido hasta el versículo 9. Dice así: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Verso 8. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies y ser echado en el fuego eterno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos y ser echado en el infierno de fuego. Hasta ahí vamos a leer, que es la segunda parte de nuestra palabra, de nuestro estudio. Y Jesús está mencionando 2 cosas importantes de aquel que haga tropezar a uno de sus pequeños. ¿Sí? ¿Quiénes son esos pequeños? ¿Sí? Si bien está hablando de un niño, también en Mateo capítulo 10 habla acerca de sus pequeños. Miren lo que dice en la Biblia de las Américas. Dice así: el que recibe a un profeta como profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo como justo, recibirá recompensa de justo. Y cualquiera que como discípulo debe beber, aunque sea un solo vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Si bien la palabra en esta parte está hablando de las recompensas que Dios va a dar a cada quien que sirva y reciba la palabra,
tenemos que entender que también está hablando, Jesús los define como a uno de estos pequeños. O sea, que aquel que practica la justicia es uno de esos pequeños para Jesús. Aquel que es profeta también es uno de esos pequeños. Y entiendo que si Dios está mostrando que seamos como niños, para Jesús, alguien que practica justicia está alcanzando la dirección o el diseño de ser como un niño, ¿sí? Y es claro cómo Jesús muestra que uno de sus pequeños es uno también que se porta como discípulo. Porque dice, cualquiera que como discípulo dé de beber a uno de estos pequeños, le digo que no perderá su recompensa. De la misma manera, ¿quiénes son esos pequeños? Son los discípulos, aquellos que practican la justicia, aquellos que también están ejerciendo un ministerio, porque está hablando de los profetas, ¿sí? Entonces, la palabra es clara lo que dice en el verso 6. Cualquiera que haga tropezar, mejor es colgarse en el cuello una piedra del molino y que se hunda en el fondo del mar, ¿sí? Porque también dice en el verso 7, dice, les leo lo que dice en la traducción actual. Muchas cosas en el mundo hacen que la gente desobedezca a Dios y no hay manera de evitarlo. Pero, ¿qué mal le irá a quien haga a otro que desobedezca a Dios? ¿Sí? Si bien dice que aquel que haga tropezar, mejor se ponga una piedra al cuello y se vaya a lanzar al fondo del mar, dice, ¿qué mal te va a ir si realmente haces que otra persona desobedezca a Dios? ¿Sí? Es importante que cada uno de nosotros que hemos creído en Dios, somos llamados uno de esos pequeños. Somos denominados uno de esos niños que Dios está viendo, que Dios está cuidando, ¿sí? Y de la misma manera, aquel que hace tropezar a uno de estos que está caminando en verdad, es parecido a lo que estaba pasando, y Jesús llama la atención a esta iglesia de Pérgamo. Exactamente lo que dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac poner tropiezo ante los hijos de Israel. ¿Sí? Dos cosas: a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Anteriormente hemos hablado sobre la iglesia de Pérgamo, así que te invito a que puedas escuchar en el servicio que hicimos la anterior semana de 7 iglesias, donde puedes profundizar acerca de este tema. Pero hoy vamos a hablar sobre aquellos que ponen tropiezo, ¿sí? La palabra de Dios habla y dice que les irá mal a todos aquellos que son tropiezo. ¿Cómo Dios juzga a aquellas personas que ponen tropiezo? Las define de dos maneras: aquellas que hacen comer cosas sacrificadas de los ídolos y aquellos que son fornicarios o actos de inmoralidad, ¿sí? Pero la palabra de Dios nos busca y nos dice que nosotros no tenemos que ser tropiezo, ¿sí? Dice así en Romanos capítulo 14, verso 13. Así que ya no juzguemos más a los unos o a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Si bien el capítulo 18 habla de que
hay de aquel que ponga tropiezo, Dios está hablando acerca de nuestra relación con nuestros hermanos. Si bien Dios está hablando de que nos quitemos un ojo, que nos quitemos una mano, está hablando de las necesidades físicas, de aquellas que simplemente te pueden perjudicar primero a ti, pero peor pueden perjudicar a nuestro hermano. Es por eso que dice en Romanos, decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. ¿Sí? Una piedra te puede perjudicar a ti, pero si tú eres un buen hermano, vas a sacar esa piedra, ¿sí? Para que otro no se tropiece, ¿sí? O no vas a hacer algo contrario, de poner esa piedra para que tu hermano se tropiece, ¿sí? Está hablando, esta parte de la punción es un poco compleja, pero vamos a tratar de poner de aquellas personas que hablan, que ponen tropiezo, ¿sí? Por eso también nos habla en Romanos capítulo 14, verso 20, dice, no destruyas la obra de Dios a causa de lo que comes. Recuerda que todos los alimentos están permitidos, lo malo es comer algo que haga tropezar al otro. Dice, es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer ninguna otra cosa que pudiera causar tropiezo a otro creyente. Versículo 22 dice, tal vez crees que no hay nada malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios. Benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. Pero si tienes dudas acerca de lo que debes o no comer en algo en particular, entonces es pecado comerlo, pues no eres fiel con tus convicciones. Y si haces algo que crees que está mal, pecas, ¿sí? En la versión Reina Valera 960 dice, si haces las cosas sin fe, es pecado, ¿sí? Entonces nosotros no debemos buscar poner tropiezo, no debemos buscar ser ese tropiezo, ¿no? Para que nosotros no nos pongamos ese juicio de ponernos una piedra y mejor echarnos al río. Eso es algo retórico, eso es algo que estaba diciendo Jesús, mejor hubiese sido que no hayas conocido, no me hayas conocido. Entonces, Pablo escribe a los Corintios y les dice en el capítulo 10, versículo 32, no seáis de tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como yo también en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos, ¿sí? Una de las cosas que debemos cuidar es la salvación, primero nuestra, pero también buscar la salvación de nuestro hermano. No vaya a ser que por nuestras actitudes o porque nosotros nos creamos mucho más espirituales o mucho más santos, hagamos cosas que luego van a repercutir en nuestro hermano, ¿sí? Si bien dice Pablo, no se debe comer, no se debe beber, hagámoslo por amor a nuestro hermano, ¿sí? Y no porque nos beneficie a nosotros, ¿sí? También dice en 2 de Corintios 6, del capítulo, versículo 1 en adelante, dice, y como colaboradores con él, también os exhortamos a no recibir la gracia de Dios en vano. Pues él dice, en el tiempo propicio te escuché, y en el día de salvación te socorrí. He aquí, ahora es el tiempo propicio, y he aquí, ahora es el día de salvación, no dando nosotros en nada motivo de tropiezo para que el ministerio no sea desacreditado. No recibamos la gracia de Dios en vano. Dios, al rescatarnos y al ponernos como niños, nos ha regalado gracia, nos ha regalado dones, ¿sí? Y como dice, en el tiempo de propicio te socorrí y te di salvación. Entonces es una cuestión de amor. El hecho de que nosotros tengamos que cortarnos nuestro pie, si bien cuida nuestra salvación, pero el hecho de que seamos tropiezo va a tener que ver cosas que hacemos con nuestro prójimo o con nuestro hermano.
Y bueno, es importante tomar en cuenta lo que nos dice Pablo a los Corintios, ¿no? Que no demos motivos de tropiezo para que el ministerio no sea desacreditado. Y es aquí donde si nosotros somos muchas veces esa piedra de tropiezo para nuestro hermano y aún para nosotros mismos, podemos lograr que nuestro ministerio quede en descrédito, ¿sí? Si hay mucho pecado, si hay mucha mentira en nuestra vida, si hay cosas ocultas en nuestro corazón que no estamos cortando, que no estamos parando, o sea, dejando de practicar el pecado, eso va a hacer que nuestro ministerio quede en descrédito. Es por eso que creo que Jesús está hablando y dice: por tanto, si tu mano o tu pie es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti, ¿sí? Porque no solamente estás haciendo que tu ministerio esté en descrédito, sino que estás perdiendo tu salvación. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que al ser nosotros el tropiezo, estamos haciendo que nuestro ministerio sea echado por tierra o entre en descrédito, ¿sí? Entonces es importante tomar esto en cuenta para que no seamos como la iglesia de Pérgamo, que toleraba este tipo de cosas. Y como te dije, puedes profundizar más acerca de este tema escuchando nuestra prédica de 7 iglesias. Y específicamente hay 45 minutos que se habla de la iglesia de Pérgamo, ¿sí? Que aquellos que ponen tropiezo a los hijos. Entonces, tomamos en cuenta todo esto. Es necesario hacer cortes, ¿sí? Y bueno, no serán cortes físicos, pero son cosas que pueden perjudicarte a ti como persona y también a la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros también habla en el mismo capítulo de Corintios que nosotros somos el pueblo de Dios escogido, somos el templo en el cual habita el Espíritu Santo y por tanto donde Dios habita hay santidad y Él no va a habitar en un lugar donde haya pecado, donde haya mentira, ¿sí? Por tanto, tenemos que aprender que si nosotros queremos avanzar en el reino, es importante tomar en cuenta cada uno de estos puntos, ¿sí? Y por último quiero leerte en 1 de Juan capítulo 2, verso 10, dice así: el que ama a su hermano permanece en luz, ¿sí? Y en él no hay tropiezo. Qué importante lo que dice. Si realmente amas a tu hermano, amas a tu prójimo, no debe encontrar en ti algún tropiezo, sino que debemos ser como Pablo, procurar no solamente un beneficio propio, sino procurar el beneficio para que muchos sean salvos, ¿sí? Es por eso que dice en el verso 11, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Preferible es sacarte un ojo, ¿sí? Preferible es quedar tuerto, como dice la palabra, a que estemos en oscuridad diciendo que tengamos los dos ojos y a la vez no podamos distinguir de lo bueno y lo malo y de que no estemos siendo de bendición, sino siendo tropiezo para muchos hermanos. Y por último vamos a leer el versículo 10 que dice en Mateo 18:10, dice: recuerden, no desprecien a ninguno de estos pequeños, porque a ellos los cuidan los ángeles del cielo. ¿Sí? El hecho de que nosotros no seamos tan obstinados en ser una piedra de tropiezo, que a pesar de eso no nos apartamos del pecado, Dios está viendo todo lo que estamos haciendo y dice que hay ángeles que cuidan de cada hermano, de cada uno de sus pequeños.
Habíamos definido que cada pequeño puede ser aquel que esté ejerciendo un ministerio, aquel que está practicando justicia o aquel que simplemente es un discípulo, ¿sí? Entonces, si nosotros, o no lo deseo, la verdad, pero si nosotros estamos siendo piedra de tropiezo, Dios está viendo y Dios un día puede emitir un juicio sobre nuestra vida o simplemente podríamos perder nuestra salvación. ¿Sí? Entonces, hasta aquí quería llegar con nuestro estudio. Que el Señor te bendiga y estemos pensando en todo lo que hemos hablado durante este tiempo. Espero que haya sido un tiempo de bendición y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga. Gracias.